Japón perdió la guerra en 1945 y con ello perdió todo. Su industria quedó arrasada, sus ciudades quedaron también arrasadas, su moneda valía menos que el papel en el que se imprimía y encima estaba ocupada militarmente por Estados Unidos, que se quedó allí unos cuantos años para reestructurar el país y hacerlo resurgir de manera controlada. Increíblemente, solo 30 años después, las industrias automovilística y motociclística de Japón dominaban el mundo. Superaban a los fabricantes europeos, superaban a los fabricantes americanos, que solo 3 décadas antes parecían prácticamente intocables. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo se transformó Japón de una potencia vencida a una potencia dominante en el mundo tecnológico? ¿Qué factores, qué decisiones y sobre todo qué mentalidad permitieron que eso sucediese? Eso es lo que vamos a tratar hoy en este vídeo, que más que un vídeo sobre industria pura y dura, tiene que ver mucho con la manera de entender las cosas por parte de los japoneses, la manera histórica que tienen, que viene de muchos siglos atrás, de trabajar juntos, de formar equipo y de tener un objetivo claro a medio y largo plazo y trabajar pasito a pasito para conseguirlo. Una historia de orgullo nacional, una historia de método sobre las prisas, una historia que nos va a llevar al estado actual de la situación. No lo olvidéis, el mayor fabricante de motos del mundo es Honda, una compañía japonesa. El mayor fabricante de coches del mundo es Toyota, una compañía japonesa. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies, como siempre. Y hoy vamos a reflexionar sobre cómo Japón pasó de estar arrasado a dominar un mercado automovilístico y motociclístico en cuestión de unas pocas décadas. Antes de empezar este reportaje os voy a poner un pequeño punto que me olvidé comentar en el documental que os hice sobre la historia industrial de España y por qué no teníamos I+D propio, que es que en la casilla de descripción de este vídeo tenéis una colección de referencias bibliográficas, de papers, de estudios, de libros de historia que he consultado para realizar este documental. Y lo mismo hice en el vídeo sobre la historia industrial de España, donde también tenéis todas esas referencias. En esta de Japón he compactado 35 de las referencias empleadas, he utilizado más, pero bueno, si queréis profundizar en todo ello, tenéis ahí las 35, que además os las he clasificado por el tema en el que están aplicadas o empleadas. Y ahora nos ponemos con ello. Hay 6 características clave que os voy a tratar de explicar a lo largo de este documental para justificar esa evolución de Japón de país devastado a país dominador en la parte industrial. El primer punto que vamos a tratar es que el viejo poder no desaparece. El hecho de que los zaibatsu, que fueron prohibidos tras la Segunda Guerra Mundial, se borrasen del mapa pero reapareciesen con otro nombre poco tiempo después, explica cómo unas pocas familias y las conexiones tejidas entre ellas permitieron a Japón crecer rápidamente de una manera organizada. El segundo punto clave es cómo Estados Unidos cambia su plan para Japón después de la Segunda Guerra Mundial, a los pocos años cuando entra en escena la Guerra de Corea. Japón iba a ser un país sin gran pegada industrial, un país pasivo que fuese gregario, vamos a decir, y Estados Unidos se da cuenta rápidamente que necesita en Asia un aliado que sea anticomunista, un aliado que le sirva para tener ahí pegada industrial, un aliado que gracias a ese cambio estratégico de Estados Unidos pasa de no recibir ayudas para desarrollar su industria a estar totalmente dopado por parte de Estados Unidos para que crezca. Y alimentar ese monstruo hará que Japón se convierta en lo que acaba siendo. El tercer punto lo vamos a dedicar a aprender copiando, porque los japoneses fueron durante un tiempo copiadores natos, cogían productos que habían licenciado de marcas occidentales, como por ejemplo Austin, Hillman, NSU, Villers para fabricar motores, y lo que hicieron fue aprender cómo se hacían las cosas en Occidente y aplicar ellos una metodología mucho más precisa, consistente, constante, centrada en la calidad, para ofrecer al final un producto que era equivalente al original, pero fabricado en gran serie y con mayor calidad. Cosa curiosa, ese aprendizaje a partir de la copia les permitió convertirse también en lo que son hoy. El cuarto punto lo vamos a dedicar a la calidad.
Edward Deming es un nombre que tal vez nos suene, pero gracias a Edward Deming, que fue caricaturizado en cierto modo en Occidente por sus ideas sobre el control estadístico de la calidad productiva, acabó aterrizando con sus ideas en Japón y Japón se convirtió en un país que gracias a su propia cultura interna, el orgullo del trabajo bien hecho, las ganas de hacer las cosas bien y hacerlas siempre de la misma manera y a la primera, hicieron que abrazasen esas ideas del señor Deming y se convirtiese en la fábrica de las máquinas más fiables del mundo. Lo que vamos a llamar una ética colectiva del trabajo bien hecho, que es una frase que me ha gustado, cómo ha quedado. El quinto punto clave que vamos a tratar es Honda convirtiéndose en el primer fabricante del mundo de motos en aplicar la fabricación seriada, el mismo modelo que habíamos visto con el modelo T de Ford, esa industrialización en una línea de montaje para fabricar muchos coches a bajo costo, aplicados por un pequeño fabricante en aquel momento de motos, Honda, que se lanza a lo loco a crear una fábrica capaz de fabricar cientos de miles de copias idénticas de motos con enorme calidad y precisión, algo que dejará directamente en la polvareda al resto de fabricantes de motos del mundo. Por último, hablaremos en el sexto capítulo de este vídeo de la moral del trabajo y el monozukuri, fabricar con alma. ¿Qué tiene que ver el monozukuri con la fabricación industrial por parte de los japoneses? Los fabricantes japoneses no dependen tanto del salario, la moneda, los aranceles o la calidad de lo que fabrican. Sencillamente entienden la visión del todo. Desde los managers hasta los empleados, durante décadas han visto que todos trabajaban a una con un único objetivo común. Una relación simbiótica entre empresa y empleado. Una relación casi familiar. Una visión casi espiritual de lo que hace un trabajador cuando entra a una empresa y el compromiso tanto de directivos como de empleados por navegar en una misma dirección que hacen que esas empresas acaben floreciendo. Con unas ideas que tal vez podríamos considerar casi sectarianas y que van en contra de lo que en Occidente vemos como sencillamente aceptable. Pero que podríamos resumir en esos arranques de jornada laboral de los japoneses cantando el himno de la empresa mientras hacen estiramientos antes de entrar en su turno, una cosa que llama la atención, pero que por otro lado hace formar equipo, algo que hemos intentado heredar aquí en Europa y no ha funcionado, las cosas como son. Somos muy distintos y justo por eso hay que entenderles a ellos como son para entender hasta dónde han llegado, y es muy difícil copiar la manera de ser de los japoneses y aplicarla aquí, porque estamos en puntos distintos, no solo en el extremo distinto del planeta Tierra. Pero vamos directamente a arrancar con el primer capítulo y ya vamos hablando de todo esto. Para entender Japón, para entender a dónde nos lleva todo esto de la industrialización, mucha gente empieza el análisis a partir de 1945, pero hay que echar la vista mucho más atrás. Antes de meterme en lo que voy a contaros ahora, os recomiendo leeros libros de historia de Japón si os pica la curiosidad. Tengo ya aquí un trío de libros, pero también tengo otra que es Breve Historia de Japón, que os voy a dejar enlazados abajo por si los queréis comprar y consultar, para comprender cómo funcionaba el Japón pre-Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía unas familias que controlaban todo el tejido industrial del país. Se les conocía como los Zaibatsu, o si no también como los Keiretsu. Esta palabra la tengo yo menos por la mano. La cuestión es que esas familias, eran 5 familias que dominaban prácticamente toda la economía del país y además estaban construidas en una especie de estructura piramidal donde controlaban por un lado el dinero, por otra parte el poder industrial y por otro lado el poder comercial. Es decir, eran capaces de manejar la parte bancaria, la financiación, cómo se pasaban el dinero unas empresas a otras, que estaban todas tejidas dentro de una gran estructura, se dedicaban a sectores independientes entre sí y todas ellas se iban apoyando junto con la ayuda del gobierno para colonizar el mundo, para exportar, para ganar pulso y fuerza en el país. Lo que pasa es que esas 5 grandes familias, esas 5 familias poderosas, mandaban demasiado. No había una especie de democracia en Japón en aquel momento. Sencillamente esas 5 familias designaban lo que ocurría dentro del país y tomaban las decisiones estratégicas más allá de lo que dijese el emperador. Esas 5 familias eran las familias Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Yasuda y Nihon Sanyo. Algunas os sonarán. Mitsubishi es lógico que os suene porque sí, es la familia que está por encima de lo que hoy en día conocemos como Mitsubishi Heavy Industries. No solo la marca de coches, sino los astilleros y cualquier otra derivada que os podáis imaginar. Sumitomo es una de las grandes corporaciones que está detrás de lo que acabó siendo Mazda, por ejemplo.
Nihon Sanyo no es otra cosa que Nissan en sus orígenes más remotos. Cada una de estas familias se especializaba en un sector. Por ejemplo, Mitsubishi se dedicaba a la construcción naval y a la aeronáutica. Teníamos a Mitsui controlando comercio internacional, finanzas. Sumitomo se dedicaba al cobre y a la metalurgia y justo por eso acabaría metida dentro de Mazda con el tema del corcho y todo lo demás. Yasuda hacía banca y seguros y Nihon Sanyo era la empresa que había montado Aikawa Yoshisuke, que os sonará o no del documental que filmamos de la historia de Nissan justo en Zama, en su Heritage Collection, donde está toda la historia de Nissan expuesta a través de los coches, y ahí os hablaba justo de esa familia. Y la familia Nihon Sanyo se dedicaba básicamente al acero, los vehículos y la maquinaria pesada. Estas familias controlaban el 50% del mercado exterior japonés, es decir, todas las exportaciones, de todas las exportaciones se quedaba la mitad, y 1/3 de la riqueza nacional, ahí es nada. Y ese poder económico hacía que estuviesen tremendamente entrelazados con las decisiones gubernamentales que se tomaban. Tenían mano con los ministros, con los asesores, básicamente, que tocaban al poder político y también que se acercaban a la parte más espiritual del emperador, que en esos momentos poco tenía que decir, era una figura más, ¿cómo decirlo?, simbólica que efectiva. En cierto modo podemos ver paralelismos con ciertas historias bastante casposas de la historia de España cuando vemos toda esta idea de los Zaibatsu y de las estructuras piramidales donde el banco es la misma empresa que la fábrica, que la de comercio. Si echáis la vista atrás y recordáis momentos épicos como toda la historia de la familia Ruiz Mateos concediéndose préstamos desde su banco a Galerías Preciados y todas estas historias, o la famosa historia de Mario Conde, tienen ciertos paralelismos de esa parte comercial donde se mezclan dentro de un mismo grupo corporativo el banco con la industria, con el comercio, y se empieza a mover el dinero entre esos puntos y se crea una especie de círculo vicioso autoalimentado donde todo el poder y todo el control queda en un único punto. La cuestión, no nos vamos a meter más por ahí, es cómo acaba Japón entrando en la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores indican que estas 5 familias son las que de verdad impulsaron en cierto modo al gobierno japonés a meterse en guerra. Y es que tuvieron cierto peso, porque a partir de todas las presiones que hicieron estas familias, Japón empezó a tomar una serie de medidas bastante preocupantes que acabaron metiéndola en la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que en aquel momento, en el caldo de cultivo que tenían en Japón a nivel político, había una crisis económica, había nacionalismo y había sobre todo militarismo. Había una necesidad interna de hablar de lo buenos que eran los japoneses respecto a los vecinos de fuera, y se hacía una especie de apoyo para desplegar la industria militar. Desplegar la industria militar era un efecto positivo para estas 5 familias porque ganaban contratos de fabricación de material bélico. Así que ayudaban, incitaban, pedían a los ministros que Japón se metiese en esos líos porque les venía bien desde el punto de vista económico. No solo eso, expandir los tentáculos comerciales a nivel de exportación por parte de Japón les permitía también ganar huella comercial en su entorno. Las expansiones por Manchuria en 1931 o directamente la guerra con China a partir de 1937 respondían a esas necesidades, por un lado, de más materias primas que no tenía Japón. Meterse en otros países les permitía tratar de coger esa parte de materias primas, pero también les permitía abrirse nuevos mercados y nuevas necesidades comerciales para seguir expandiendo su poder. ¿Cómo acaban beneficiadas? Mitsubishi, por ejemplo, recibió decenas de millones de dinero público para pedidos de cazas de combate como los Caza-Cero o la fabricación directa de embarcaciones militares. Mitsui se dedicaba a suministrar combustible, armamento ligero, logística. Sumitomo fundía el cobre y el acero que alimentaban la maquinaria de guerra. Y Nihon Sanyo controlaba la producción de camiones y de motores para el ejército, así que la industria de la guerra beneficiaba a esas 5 familias. Así que en cierto modo no se trataba tanto de un objetivo simbólico o de un objetivo ético. No es que las 5 familias estuviesen rogando que el país entrase en guerra, es que sencillamente les venía bien. Por eso apoyaron a los dirigentes políticos que había en aquel momento en sus visiones conquistadoras del Japón supremo, del Japón superior a sus vecinos, que quería invadirlos y controlarlos, porque en el caso concreto de la industria ya le venía bien que fuese así.
Acaba la Segunda Guerra Mundial, pasamos al segundo episodio y llega allí el general MacArthur, que dirige las operaciones en Japón para convertir el país de un país fascista a un país más abierto al mundo, democrático y que no tenga unas problemáticas del tipo que había tenido antes para que no vuelva a meterse en líos de guerra. MacArthur lo ve claro, junto con su equipo analiza la situación japonesa y descubre rápidamente que el problema eran los Zaibatsu, que era esa influencia tremenda de 5 únicas familias sobre el poder político. Así que lo primero que hacen es prohibir la existencia de estos Zaibatsu. Así que desmonta, desteje todas estas compañías con formato piramidal, saca las acciones de las compañías, las desmembra, las separa y de hecho mete en la cárcel, por ejemplo, al fundador de Nihon Sanyo, que directamente va arrestado. Todos estos grandes Zaibatsu acaban completamente desmontados con la idea de que una vez desmontados y metiendo además un impuesto de sucesiones mega bestial, conseguirían de esa manera que el país se equilibrase. Japón era un país con una desigualdad tremenda, donde había una gran diferencia entre el pueblo llano y la gente que tenía dinero, y se buscaba cambiar eso. Y aquí podría acabar la historia del Japón industrial. Si todo se hubiese quedado así, se hubiese quedado como un país sector servicios, sin gran industria y sin gran poder económico, porque la falta de esos activadores en forma de 5 grandes potencias industriales hubiera hecho que no hubiésemos visto lo que acabamos viendo de Japón. Pero las cosas cambian muy rápido porque después de haber aplicado MacArthur esa política estalla la guerra de Corea y Estados Unidos se encuentra en una situación donde necesita un referente en Asia, donde poder tener huella industrial, capacidad industrial, inversiones económicas fuertes y una suerte de plataforma sobre la que proyectar poder sobre China, Corea y el resto de países del entorno. De esa manera, los estadounidenses levantan el pie sobre esa decisión de desmontar los Zaibatsu y rápidamente en Japón, no me preguntéis muy bien cómo, porque tampoco está totalmente documentado, esos Zaibatsu dan lugar a los que ahora se conocen como los Keiretsu. Por ejemplo, Mitsubishi se reúne alrededor del Banco de Tokio, Mitsui alrededor del Banco Sumitomo Hitachi y otros bancos se reúnen alrededor de lo que acabará siendo Nissan. A Estados Unidos ya le va bien que los japoneses tengan esa cultura estructural de pirámides donde todo queda atado de una manera o de otra e inyectan a través de esos bancos controlados por esas grandes familias que ahora ya no son familias por herencia directa, sino familias que comienzan controlando esas pirámides, pero luego también participantes en forma de accionistas externos que van canalizando su poder. Y le va bien eso porque de esa manera la capacidad de Japón de ponerse otra vez en marcha a la hora de ponerse a fabricar está más que garantizada. Y es que la gente de MacArthur ve claro que los japoneses, a través de esa cultura colaborativa donde banco, industria, empleados que consideran a la empresa parte de su familia, funciona muy bien a la hora de bajar productos a tierra sin comerse demasiado la cabeza. El resultado sencillo y directo y fácil de comprender es que esos Zaibatsu prohibidos, que ahora eran Keiretsu, no dejaban de ser lo mismo con otro nombre. Las mismas familias con los mismos entramados industriales, con otra manera de ver las cosas. Digamos que se les inyectó esa visión de que Japón no podía ser una potencia global en el término fascista, de Japón primero, pero se les ayudó a volver a prosperar y de esa manera los que antes tenían poder volvían a tenerlo, aunque en esta situación era una manera de poder más inclusiva, donde los empleados formaban más parte y donde tenían más poder a la hora de bajar esos ingresos y esas ganancias al pueblo llano. Crear lo que acabará siendo la clase media japonesa. A todo este proceso del cambio de opinión de Estados Unidos frente a lo que tenía que ser Japón y cómo se iba a transformar se llama el reverse course, el cambio de curso, el cambio de orientación con la política estratégica aplicada desde Estados Unidos hacia Japón. Y para levantar la economía, porque tenéis que pensar que el país se reorganiza, vuelve a fabricar, coge velocidad, pero le sigue faltando dinero. De ahí surge en 1949 el plan Dodge, incentivado por Joseph Dodge. Dodge, que no tiene nada que ver este Dodge con los coches Dodge de los hermanos Dodge, ¿vale? La idea de Dodge es austeridad fiscal, equilibrio presupuestario y moneda estable para Japón. Este plan lo que va a incentivar es que los bancos reciban dinero que va a venir desde Estados Unidos a partir de 1949 y que ese dinero solo se aplique en aquellas empresas que sean exitosas, especialmente
desde el foco, desde el punto de vista de la exportación. Esto va a ser controlado ministerialmente, ahora hablaremos de eso, para que esos fondos económicos estratégicamente solo se apliquen en empresas que no compiten entre sí, para ir tramando o tejiendo, mejor dicho, un plan estratégico con el que poder sacar producto hacia afuera. Además, Dodge establece un cambio artificialmente barato de 360 yenes por dólar, que está por debajo del precio del dinero real de los yenes si uno lo mira justo hasta ese momento. ¿En qué ayuda o en qué incentiva esto? Pues que realmente a la economía interna de Japón no le afecta, pero es mucho más capaz de exportar. Hace que los japoneses tengan mucho más difícil importar bienes de fuera, pero mucho más fácil exportarlos. Y eso le hace que entre en divisas. Y por cada divisa que entra, los planes industriales se consideran satisfactorios y los bancos incentivan a las empresas que exportan más. Eso va a convertir a Japón en una potencia exportadora, que tiene dinero y capital barato para invertir en desarrollar esa industria localmente a partir de 1949 y está totalmente centrada, incentivada con un plan estratégico a largo plazo en exportar. En cierto modo, lo que intenta Washington desde Estados Unidos para Japón es hacer una especie de laboratorio capitalista con el que demostrar a los países asiáticos que el capitalismo funciona frente al comunismo que no funciona. Así que se convierte a Japón en esa máquina capitalista de reconstruirse después de la guerra, exportando y creando riqueza y prosperidad en el país, aunque sea a través de esos artificios de la manipulación de la divisa y de la inyección masiva de dinero a través de ese plan Dodge. Pero claro, no basta con el dinero, no basta con que los Keiretsu, Zaibatsu, o como les queráis llamar, estén ahí controlando y planificando la producción, sino que también hay que tener el conocimiento, el know-how. Como en ese momento Japón no tiene la capacidad industrial ni el conocimiento suficiente para poder aterrizar a tierra todas esas nuevas ideas industriales para convertirse en una potencia exportadora, lo que hace Estados Unidos es activar un plan de licencias industriales e invitar a los máximos exponentes de la industria japonesa para que visiten localizaciones como Detroit, Cleveland, Pittsburgh, con la idea de que aprendan cómo funcionan los trenes de laminado estadounidenses, cómo es la producción seriada de Ford, de General Motors, de Chrysler, y a la vuelta, cuando vuelvan a Tokio, a Osaka, implementen lo que acaban de ver en Estados Unidos de una manera local sobre productos licenciados que van a fabricar con licencias extranjeras. Justo un año después de que se iniciase ese plan Dodge y que se iniciasen esas visitas industriales estratégicas y se inyectase dinero a la economía japonesa de manera que se incentivase a través de esa manipulación de la divisa la exportación, llega otro nombre principal en esta historia, que es Edwards Deming. Edwards Deming había estado trabajando en la industria bélica estadounidense con un control estadístico. Era un hombre basado en datos. Recuerdo a mi amigo Recuenco hablando de los luteranos y de que todo está en el dato y en el detalle y menos en la parte más pasional y creativa. Deming era un tío que le gustaban los datos. Hoy hablamos del Big Data y de todas estas historias, pero a Deming nadie le tomaba en serio. Era muy metódico, muy matemático y se dedicaba a proyectar esas ideas del control estadístico de cada pieza, de calidad en cada pieza, de que cada empleado fuese dueño de su propia calidad en vez de instaurar un sistema de controles de calidad, sino que cada empleado pudiese parar la producción para controlar la calidad, medir todo metódicamente, y eso al final en el mundo capitalista real de Estados Unidos, donde no había ese push desde el gobierno para exportar materiales o para maximizar la productividad, se veía como un problema, porque todas esas ideas de Deming costaban dinero a la fabricación a corto plazo y no daban rentabilidad directa. A Deming en Estados Unidos nadie le toma muy en serio, sus ideas viajan a Japón y ahí casa perfectamente con la cultura local, una cultura centrada en la vergüenza del error, la disciplina y el respeto al grupo, y todo eso funciona muy bien con esa idea de que la calidad no se inspecciona, se fabrica, está intrínseca en el proceso. Deming aseguraba que el grueso de los fallos, de los errores de producción, venían de un proceso mal controlado, de un proceso mal desarrollado por parte de los planificadores. Mientras que los fallos humanos directos de la gente que estaba en la línea de producción representaban un 20, menos de un 30% de esos fallos de calidad. Entonces, trasladar esa presión de calidad
desde el punto de vista del trabajador hacia el proceso, hacía que se pudiese mejorar mucho la calidad. Si cada uno de los pequeños engranajes de la línea productiva podía parar la línea de producción y ofrecer una mejora en ese proceso. Eso es lo que se conoce hoy en día como Kaizen o mejora continua. Escuchar a los trabajadores que formaban parte de la producción servía para mejorar el proceso, mejoraba la calidad y esa calidad industrializada se convertía en productos más fiables. Esta idea de calidad, que se abrazará tanto en Japón porque hay esa conexión entre los managers, los empleados, el orgullo por el trabajo bien hecho, tardaría décadas en viajar luego de vuelta a los Estados Unidos, algo que solo sucedería una vez que los japoneses, a mediados y finales de los años 70, le comían la tostada a los estadounidenses. Digamos que las ideas de Deming solo funcionaron en Estados Unidos una vez que los japoneses probaron a los estadounidenses que servían de algo. Ese mismo 1950, además, sucede otra cosa en paralelo que va a marcar el futuro de la industria de automoción globalmente. Y es que dos directivos de Toyota, Eiji Toyoda, que es uno de los familiares de la familia que fundó Toyota, y Taiichi Ohno, viajaron a la planta de Ford en Oshū, la fábrica más grande de coches del planeta en aquel momento. Si no estáis al tanto, Oshū era una fábrica donde se coge el mineral de hierro directamente en un río, se procesa para convertirlo en acero y de la otra parte del extremo de la fábrica, que es enorme, salen coches completos. Los japoneses, Toyoda y Taiichi Ohno, descubren rápidamente que aquello es una escala enorme y que no es directamente trasladable a lo que hacen en Japón. ¿Por qué? Pues porque directamente no tienen la misma magnitud de escala. La idea de Oshū funciona para Ford porque Ford fabrica millones de coches, millones de copias idénticas. Y Toyota en ese momento no puede competir, como son las cosas. Hoy en día Toyota dobla en volumen, en producción a Ford. Toyota en ese momento dice, vale, si no puedo competir a volumen con una planta tan grande, he de trabajar de una manera más eficiente. ¿Y cómo va a conseguir eso? A través de dos estrategias claras, el Just in Time y el Jidoka, automatizar sin perder la supervisión humana. El Just in Time consiste en trabajar sin stock de componentes, es decir, en vez de apalancar dinero en tener en la fábrica millones de paragolpes, millones de motores, millones de elevalunas dispuestos para montar cuando haga falta en un coche, lo que va a buscar Toyota es optimizar la rentabilidad económica que tiene, apalancarse lo mínimo posible en componentes, y para ello lo que va a hacer es comprar y pagar solo las piezas que va a montar en el coche que va a montar en el momento en el que está dispuesto a fabricarlo. Eso le libera de stock, eso le da flexibilidad, eso le saca más partido a cada euro que tiene en la cuenta corriente porque no la está apalancando contra piezas que están ahí perdiendo el tiempo. El Jidoka lo que tiene que ver es en trasladar toda la parte que se pueda automatizar desde la mano de obra pura hacia procesos automatizados con control directo de calidad por parte de seres humanos. Eso va a hacer que la fabricación sea más precisa, más consistente, todas las piezas iguales, y digamos que libera mano de obra por parte de Toyota, libera costes fijos acumulables para poder aplicar ese dinero a otras partes del proceso industrial para poder sacar más partido a cada euro o cada yen en ese caso que está invertido. Todas las tensiones que se habían ido construyendo alrededor de la zona asiática, en la zona Asia-Pacífico, acaban explotando en 1950 con la guerra de Corea. Todo lo que había estado trabajando Estados Unidos los últimos 3 años, inyectando capital y con el Plan Dodge y todo lo demás, para Japón estaba orientado justo a responder a esta guerra, digamos que esperada por parte de Estados Unidos. Y esa entrada de guerra de Estados Unidos en Corea, en esa guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que va a acabar siendo Corea del Norte y Corea del Sur, activa inmediatamente la industria japonesa porque todos esos trabajos previos de industrialización revierten en que en ese momento Japón se convierta en la máquina de guerra que necesita Estados Unidos para combatir justo en Corea. Eso va a hacer que las exportaciones en 3 años de Japón se tripliquen. El Producto Interior Bruto crece a razón de doble dígito y en ese momento en Japón lo ven como el regalo caído del cielo. Tenku no Okurimono. Tenko no Okurimon. Para cuando termina la guerra de Corea, Japón ya ha recuperado todo su poderío industrial y se ha convertido en el mayor exportador de bienes industriales de toda Asia.
Sin querer, vamos a decirlo así, Japón acaba de convertirse en el rival de Estados Unidos en la exportación y Estados Unidos, sin querer, ha alimentado toda esa maquinaria japonesa para crear un monstruo que le va a comer el pastel directamente en industrias como la automoción y el motociclismo. Lo fascinante, lo más llamativo, podríamos decir, es que Japón supo copiar lo bueno y aplicar sus cosas propias buenas para evitar los problemas que tenía Estados Unidos a nivel de producción. Es decir, cogió todas las ideas de ingeniería, de producción seriada y le agregó toda esa capa de la cultura de grupo, de la ética del deber, del sentido colectivo, de esa búsqueda del perfeccionamiento que acabará dando lugar a esa fama prácticamente de fiabilidad indestructible de cada uno de los productos industriales que salían de sus líneas de producción, porque el trabajador japonés no tiene nada que ver con el trabajador estadounidense. Esa cultura de pertenencia a la propia compañía, ese trabajo colectivo de todos a una, no lo tenían en Estados Unidos. Y eso es lo que diferencia realmente el producto estadounidense del producto japonés, a pesar de que el producto japonés haya copiado las ideas industriales de los estadounidenses. Digamos que te han copiado, pero es que no te han copiado lo bueno y lo malo, te han copiado lo bueno y lo han mejorado. Y ese es tu gran problema cuando generas un rival al que le das dinero y conocimiento industrial. De todo esto que sucede allá por 1950 hasta 1953, vamos a ver cómo todo eso siembra lo que acaba siendo Toyota, Honda, Sony, Yamaha. Digamos que estamos creando todo ese caldo de cultivo que vamos a ver en los siguientes capítulos de este vídeo para ver cómo Japón se transforma en la potencia industrial que es hoy en día. Una vez que acaba la guerra de Corea, Japón se convierte en un autoconsumidor de sus propios productos. El dinero que le había venido de fuera, la creación de riqueza de ser el fabricante industrial para material bélico estadounidense, sirve para que aparezca la clase media japonesa, y el autopropio consumo hace que crezca Japón a partir de finales de 1950, principios de 1960, y se vaya desarrollando toda la industria. Se pasa de fabricar copias de los productos occidentales, copias licenciadas, a crear los propios productos japoneses. Esa idea del Kaizen, de la mejora continua, de ir afinando cada uno de los detalles de los productos que tenían, hace que los japoneses empiecen a cuestionarse si esos productos que han importado de Occidente realmente son como tienen que ser. Y cada ingeniero japonés se dedica a afinar cada uno de los pequeños detalles de cada uno de los pocos productos que están licenciando y fabricando. Y así nacen los productos patrios, los productos japoneses puros, los que tienen ingeniería propia, que van a dominar el mundo, aunque ellos todavía no lo tengan claro. Y así es como entramos en este capítulo del aprender copiando, esta parte del desarrollo japonés. Cuando los japoneses licencian los productos licenciados no son siquiera conocidos por los propios fabricantes de los mismos. Digamos que Occidente era un lugar donde se sacaban los productos al mercado y se iban mejorando a medida que iba siendo posible, sin tanto gasto en dedicarse a mirar el pequeño detalle de la ingeniería de cada una de las piezas que los componían. Es un poco la visión contraria a lo que hacen los japoneses, y es una visión que estamos viendo cada día más aplicada ahora en 2025, tanto a productos chinos como a productos de aquí que quieren copiar la manera de hacer China. Digamos que nuestra visión actual es facturar pronto, es decir, desarrollar productos en muy poco tiempo, hablar de lead times, de tiempos de empezar el desarrollo de producto a ponerlo al mercado ultra cortos. He estado oyendo hablar estas semanas de 18 meses del primer dibujo a poner el producto en la calle, y eso genera tremendos problemas porque acabas con productos que no están terminados. Y eso es una de las grandes pérdidas que tenemos ahora mismo en la industria, porque nos estamos obsesionando con eso, con los resultados trimestrales rápidos, con poner muy rápido el producto en el mercado y facturarlo muy rápido para tener una rotación económica rápida, y el Japón de los años 60 era todo lo contrario. Era una visión lenta de mejora continua, aprender a mejorar cada pieza, aprender a mejorar cada componente, crear un producto mejor, hasta el punto de que en aquel momento se decía que las licencias de productos, especialmente de motos británicas que se llevaban a Japón, o los Austin, los coches Austin, llegó un momento que los japoneses no solo los hacían mejor que los ingleses, sino que sabían más de la ingeniería del producto los japoneses que los ingleses, porque se habían dedicado directamente meses e incluso años a estudiar cómo funcionaba el pistón de marras, la caja de cambios, porque surgían unos problemas u otros, cosas que directamente los ingenieros originales no habían tenido oportunidad de hacer. Digamos que no era un problema de conocimiento o de validez de ingeniero. Muchas veces los ingenieros no van más allá porque directamente los contables les piden poner ya el producto en el mercado.
Cuando no tienes esa prisa ni esa presión y te encuentras como se encontraba Japón en los años 60, principios de los años 60, con la oportunidad de desarrollar el producto con más cariño y con más tiempo, acabas teniendo un producto mejor. Todo este proceso de mejora continua es lo que hoy conocemos como Kaizen, pero va más allá de la propia palabra. Esa filosofía de mejora continua estaba valorada por el Ministerio de Comercio e Industria japonés, el MITI. El MITI lo que iba a hacer era gestionar los recursos económicos de los que disponía el país y los bancos y explicar a las empresas que solo aquellas que mejorasen sus procesos industriales recibirían apoyo financiero. Digamos que era una suerte de economía dirigida en tanto en cuanto el ministerio premiaba a las empresas que aprendían y mejoraban el producto frente a las que no lo hacían. Ese incentivo industrial y económico para mejorar tus propios procesos era clave porque Japón era un país con un problema de recursos y ese problema de recursos se convirtió al mismo tiempo en una ventaja competitiva industrial a la hora de exportar. La falta de recursos, por ejemplo, en temas como aceros, hizo que se optimizase la manera de utilizar los aceros. Se buscaron aceros más ligeros, aceros más duros, más resistentes para gastar menos acero a la hora de hacer las piezas. Se buscaba la eficiencia también, por ejemplo, en el cableado electrónico, así que se modificaban los diseños y se optimizaba esa parte eléctrica de los vehículos. Se optimizaba también el consumo de combustible porque no había mucho combustible disponible en el país, así que se buscaba esa optimización de gasto. Entonces el Ministerio de Industria y de Comercio Internacional lo que hacía era aplicar ventajas fiscales y también inyectaba dinero vía los bancos en esas empresas que más mejoraban en esos aspectos. El primer punto de exportación clave de toda esta manera de entender las cosas fueron las motos. Honda y Yamaha se pegaban por optimizar, mejorar sus procesos y mejorar sus motocicletas. Y llegó un momento que empezaron a exportar en masa. En cuestión de 10 años de fabricar motos licenciadas británicas en Japón se pasó a exportar esos productos y como sus motos eran más ligeras, más eficientes, eran más fiables que las que originalmente habían copiado, el mercado internacional empezó a abrazarlas. Y con un yen que era muy débil frente al dólar, recordad 360 yenes por cada dólar, tenía la facilidad de exportar porque eran productos que una vez puestos en el mercado internacional eran más baratos que sus rivales en Occidente. Eso hacía que pudieses comprar una moto japonesa que era más fiable, gastaba menos y costaba menos dinero que las tuyas locales y eso hacía que entrasen divisas al Ministerio de Industria y de Comercio japonés, lo cual hacía que se girase la rueda y se incentivase todavía más esa exportación. Empezó a crecer el mundo de la motocicleta gracias a esa búsqueda de la mejora continua, a ese Kaizen. Llegó hasta tal punto la obsesión de los japoneses por ese proceso de mejora continua y por aplicación de las estadísticas de Deming que crearon el premio Deming. Y es que a partir de 1951, aquellas industrias que mostrasen su capacidad de mejora continua y de fabricar menos errores eran premiadas también económicamente y reconocidas nacionalmente. Esa locura del control estadístico de procesos calaba muy hondo. Desde el primer directivo hasta el último trabajador tenían que planificar, comprobar, ver que lo que habían fabricado estaba bien. Si estaba bien, entregar el producto y si estaba mal, parar y volver a mirar cómo era el proceso para repensarlo y volver a sacar la pieza bien. Todo esto aterriza en la filosofía colectiva de la fabricación de los japoneses que se aplica directamente en todas las fábricas. Ellos hablan de la calidad como cortesía, es decir, que cada uno de los empleados le hace una especie de reverencia al cliente final con un producto que es fiable. Digamos que la cortesía del fabricante respecto al cliente es que el cliente reciba un producto que no falle, que esté completamente terminado y que no esté por desarrollar. Ellos integran muy bien el hecho de que cada uno de los fallos en el producto entregado al cliente final, si el cliente final percibe un fallo, es una falta de respeto al cliente final y esa ética personal tan fuerte que tienen respecto a la calidad del trabajo hace que no quieran tener problemas de falta de respeto al cliente. Eso es inasumible. Llega hasta tal punto esa sensación, ese sentimiento de quererlo hacer bien, que directamente no hay premios para los empleados que más fallos detectan o que mejores resultados tienen con respecto a mejorar los procesos. Sencillamente es tu obligación moral. Y cuando eso está impregnado en tu propia educación personal, pero también en educación dentro de la propia empresa, y ese todos a una se acaba convirtiendo en una especie de secta,
donde cada uno de los empleados quiere mejorar más el proceso, pero porque debe de hacerlo, no porque le vayan a pagar por ello. Lo haré bien porque lo tengo que hacer bien. A partir de 1956 todo eso se traduce en cosas tangibles. Los productos japoneses no son ya productos baratos, son productos que además ganan premios internacionales de calidad. El Made in Japan deja de ser un sello para producto barato y pasa a ser un producto fiable, bien hecho, no se rompe, no falla y encima es económico. De repente, el Made in Japan vale más que el mero hecho de lo compro porque es barato. Todos estos conocimientos los podemos parar y aterrizar en un ejemplo muy concreto que es el de Honda. Honda había estado fabricando durante la Segunda Guerra Mundial segmentos para Toyota, pero había tenido una obsesión personal que era la de pasar a motorizar al pueblo, crear motos en línea, motos en serie, motos a gran volumen, dar movilidad a la gente, era su objetivo real. Soichiro Honda podríamos definirlo como un visionario. No era ni un gran ingeniero, ni un gran hombre de negocios, ni tenía un montón de dinero, sencillamente quería hacerlo mejor que los demás. Y llevó eso hasta las últimas consecuencias. Para 1949, que ya estaba metido en el mundo de las motos, lanza la Dream D-Type, que es el primer modelo de motocicleta de posguerra con producción planificada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya había visto Soichiro Honda una metodología para hacer las motos siempre iguales y bien hechas, pero quiere expandir su negocio y para 1951 crea lo que va a ser la primera línea de montaje de motocicletas en serie. En su momento a Soichiro Honda lo toman por un loco, porque le aseguran, oye, ¿a dónde vas a invertir tanto dinero en montar una fábrica de producción seriada de motos cuando vas a ser capaz de fabricar cientos de miles de motos con la Honda Coupe y todos los demás modelos que van a llegar si no hay realmente demanda para esto? Es una apuesta a lo loco, a lo grande, que ni las fábricas inglesas como Triumph o BSA están haciendo. En ese momento ellos fabrican casi de una manera medio en serie, medio a mano, pero Soichiro Honda tiene claro que quiere fabricar las motos como se fabrican los coches, en una línea serializada. Honda será por tanto la primera fábrica japonesa industrial en establecer una línea de producción seriada donde cada uno de los empleados es rey y maestro de la calidad de su propio proceso. Cada uno de los puntos donde se va parando la moto recibe un punto de manipulación distinta por parte de los operarios y cada uno de los operarios hace esa implementación de la calidad. Estamos hablando de 1951. De hecho, Honda aplica este proceso antes de que Toyota, a través de la directiva de Taiichi Ohno, que hablábamos hace un momento de él, la aplicase a la producción de coches. Decía Soichiro Honda que no quería que sus clientes fuesen mecánicos, sino que fuesen gente que disfrutase de sus motos, que viviesen sus motos. Esa idea de poder crear productos que fuesen disfrutables y no estar todo el día reparándolas chocaba de frente con lo que te ocurría con cualquier otra moto que te pudieses comprar en aquella época. Las motos inglesas eran muy pasionales y todo lo que quisieseis, pero tenía una fama nefasta de que tenías que pararte en la cuneta cada 3 minutos para arreglar lo que fuese. Soichiro Honda quería lo contrario. La arrancas y te vas de paseo con ella y no tienes que volver a tocar absolutamente nada. No se trataba de hacer una moto potente, rápida, grande, sino una moto indestructible. Y eso lo iba a conseguir gracias a esa idea de que cada uno de los empleados fuese autocontrolado en cuanto a calidad, a la repetitividad de los procesos industriales de la fabricación y a esos controles estadísticos que Deming les había enseñado a los japoneses. Y el producto directo de todos estos ideales de Soichiro Honda a la hora de montar su línea de producción, de fabricar en cadena, de aplicar el Kaizen, la mejora continua, el control de calidad paso a paso, se traducirán en la Honda Super Cup 100, una moto con un motorcillo de 50 centímetros cúbicos, monocilíndrico, consumo mínimo, arranque fácil, mantenimiento prácticamente nulo, una moto que en una década venderá 100 millones de ejemplares. Eso colocará a Honda en el mundo. Digamos que antes de eso Honda era algo pequeñito y de pronto, en cuestión de 10 años, aplicando todos estos conocimientos, logra colocar 100 millones de motos, que son auténtica barbaridad. La gente compra Honda porque la Honda es indestructible, es un producto barato, es un producto fácil de comprar para obtener movilidad fiable y segura. Los éxitos de Honda con las pequeñas Super Cup le llevarán a ser cada vez más ambicioso, se meterá en el Mundial de Motos, competirá, ganará, aplicará sus conocimientos a motos de cada vez mayor cilindrada hasta que prácticamente 10 años después, en 1969, presenta la CB750, la Four, la moto de 4 cilindros que se convertirá por antonomasia en la moto Honda. Una moto mucho más grande, potente, que se come y devora directamente todos los rivales, tanto británicos como de cualquier otro país. De hecho, hará tal agujero
en el mercado estadounidense que Harley Davidson le pedirá al gobierno estadounidense que meta aranceles bestiales a las motos de importación porque si no la iba a destruir. En el proceso, las japonesas, Honda, Yamaha, pero especialmente Honda, se comerán a los fabricantes pequeños italianos, a los fabricantes británicos que uno a uno irán quebrando ante el irreductible paso de esas motos fiables y económicas japonesas. Honda con ello se convertirá en el mayor fabricante de motos del mundo. Y me gusta una frase que se deriva de todo esto. Tengo por ahí un libro de Soichiro Honda y dice, lo tengo aquí extraído, el éxito nace del 100% del fracaso. Eso quiere decir que cada uno de los pequeños defectos que habían ido encontrando sus empleados en la línea de producción y la paraban para mejorarla, habían llevado a Honda a fabricar las mejores motos del mundo y eso les había llevado al éxito industrial. Si no hubieran cometido todos esos errores y todos los empleados no se hubieran puesto en fila uno a uno para parar el proceso y mejorarlo, no hubiesen alcanzado la excelencia técnica que alcanzaron. Y sin esa excelencia técnica, más un yen muy barato para potenciar las exportaciones, Honda no sería lo que acabaría siendo. El éxito motociclístico solo era un anticipo del éxito automovilístico que iba a llegar también desde Japón. Honda iba a pasar de fabricar motos a fabricar también coches, pero el éxito automovilístico digamos que estaba más repartido entre más industrias. Y es que fabricar motos es fabricar vehículos con pocas piezas móviles y relativamente ligeros, con pocas necesidades de capital y de apalancamiento para exportar. Los coches eran otra cosa y iban a necesitar prácticamente 10 años más para poder funcionar. Originalmente los fabricantes japoneses, podemos hablar de Toyota, de Prince o de Nissan, fabricaban productos licenciados tanto británicos como estadounidenses. Teníamos el Toyopet Crown, el Prince Skyline, el Nissan Austin y Prince Skyline que los tenéis en el vídeo de la historia de Nissan, de hecho, sacados aquí en el canal. Eran coches correctos, coches funcionales, coches fiables, pero no eran coches pasionales ni coches que pudiesen proyectarse al extranjero como grandes compras, ni chollos, ni vehículos tremendamente fiables. De la misma manera que los occidentales veíamos en las motos una opción tremenda, en los coches nos iba a costar más tiempo enamorarnos. Toyota iba a conseguir esta evolución desde ese Toyopet Crown, que no dejaba de ser un producto licenciado occidental, hacia productos propios a través de 3 puntos fundamentales que ya hemos comentado en este vídeo. Por un lado, el Just in Time, liberarse de toda esa necesidad de apalancar capitales que no tenían en tener componentes. La segunda parte clave de Toyota sería la automatización a través del Jidoka, esa idea de automatizar procesos industriales con seres humanos mirando encima para ver si ese proceso funcionaba bien y poder levantar la mano y parar la producción en cualquier momento, y ese proceso Kaizen que hemos comentado también de mejora continua. Cada una de las cosas que no saliesen bien paraban la línea de producción y implicaban una mejora en el proceso para poder volver a fabricar ya sin fallos. Esa idea ayudó a Toyota a crecer a lo loco. En lugar de fabricar millones de coches y mantenerlos parados en una planta para ver si alguien los compraba, fabricaba justo lo que vendía y compraba los materiales necesarios para fabricar justo lo que vendía. Eso cambió totalmente las reglas de juego porque permitió a Toyota crecer sin tener grandes capitales ni tener grandes cantidades de material apalancadas. Y eso hizo que el Ministerio de Industria y de Comercio Exterior japonés ayudase también a Toyota a través de los bancos, porque veía que era una manera de sacarle más partido al dinero y eso les hacía que tuviesen primado su trabajo. Además había una visión muy peculiar en la línea de producción de Toyota, y es que a los empleados que paraban la línea de producción porque veían un error o un problema, se les alababa. Os decía antes que no se les daban premios económicos, sencillamente se reconocía su trabajo. Y esto, si lo comparáis con Occidente, donde se señala al que comete el error, al que levanta la mano, al que dice, oye, tengo un problema, aquí normalmente si haces eso en una multinacional, eres el paria, acabas pudiendo ser incluso despedido. En Japón era lo contrario, aquel que cometía un error, el que lo cometía, lo reconocía y se le hacía aprender del error. Llevaban la carga del error, digamos que era una manera de públicamente reconocer haber metido la pata, pero se le ayudaba a aprender para reconocer ese error y corregirlo. Y a aquellos que paraban la línea de producción para decir que había un fallo, también se les premiaba por reconocer ese error y poder mejorar el proceso continuo. Eso hacía que los productos, como os decía antes, fuesen más fiables. Todo esto fue preparando a los fabricantes de coches japoneses y los fue colocando en una situación en la que sus coches eran fiables y gastaban menos, pero todavía no tenían el brillo internacional. Los compraba gente que quería productos baratos y fiables, pero eso no les hacía tener sex appeal. Pero por un golpe de suerte, en 1973 llega la crisis del petróleo y esa llegada de la crisis del petróleo hace que la demanda de coches ligeros, baratos, fiables, que gasten poco combustible,
se dispare en Estados Unidos. Digamos que es el golpe de gracia para que Nissan, Toyota empiecen a exportar a lo loco. Y eso les hace romper el mercado y empezar a convertirse en los monstruos que son hoy. Y si lo pensáis es curioso, 30 años antes Japón había estado copiando y aprendiendo de los occidentales y a partir de 1973 la máquina gira y son los occidentales los que quieren aprender de los japoneses, de su tecnología, pero no porque sea tecnología innovadora necesariamente, sino por la capacidad tecnológica de fabricar buenos productos con fiabilidad, por la metodología, por esas ideas del Kaizen, de poder tener just in time las piezas, de quitar ese apalancamiento en componentes y en materiales, y esa idea de moral que tienen los empleados de formar parte de la empresa. Justo será esa idea la que nunca se copie, sinceramente, si lo miramos ahora con la perspectiva del tiempo, hemos intentado copiar el just in time, el Kaizen, la mejora continua, la automatización del proceso, el hecho de que cada empleado pueda parar la línea de producción, la incentivación de la detección de posibles áreas de mejora, todo eso lo hemos copiado, pero cuando hemos querido trasladar ese sentimiento de pertenencia a algo más grande, esa moral, ese orgullo de hacer bien un producto y formar parte de un equipo que es algo mayor que tú, sencillamente en Occidente no hemos terminado de copiarlo. No veréis a un empleado de Fiat, de Volkswagen o de General Motors sentir la compañía como suya de la misma manera que los japoneses sentían las compañías como suyas. Y esto podemos trasladarlo al último capítulo que tenemos en este reportaje, lo que se llama monozukuri. ¿Qué es monozukuri? Esa sensación de moral del trabajo, esa forma de pensar en el trabajo, esa pertenencia, esa sensación de que si eres parte de un trabajo, no se trata solo de hacer las cosas, sino de hacerlas bien, como espera la empresa que las hagas. Os voy a decir aquí algunas de las frases que nos definen el monozukuri, el alma de hacer las cosas. En japonés la traducción exacta de monozukuri no existe, podríamos traducirlo literalmente como hacer cosas, pero en realidad es mucho más que eso, no es literalmente hacer cosas, es el acto de formar con conciencia, con respeto por el material, con atención a cada gesto, como si fuese cada tornillo algo con alma. Digamos que el monozukuri une lo técnico y lo espiritual, es la parte de la carga espiritual de fabricar las cosas con cierto respeto al cliente final que lo va a tener, pero también respeto hacia los componentes que estás tratando. Esto viene de mucho más atrás de la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Los japoneses de siempre tienen esa sensación de que como tienen pocas materias primas hay que trabajarlas y cuidarlas mucho más. Cuando trabajan la madera tienen un respeto por la madera que están trabajando. Cuando cocinan un alimento y cocinan carne de vaca le tienen un respeto a la vaca que han matado para cocinarla. Cuando cogen una col y la trabajan en la cocina también hablan de ese monozukuri, de ese trabajo con respeto al producto base que están transformando, pero también con respeto respecto al cliente final que lo va a disfrutar. Así que cuando trabajan haciendo coches cogen acero y le tienen respeto al acero, no tanto porque el acero sea un ser vivo, sino porque ven intrínseco en el acero el trabajo que ha requerido llevar el acero hasta su puesto de trabajo. Es decir, todo el trabajo invertido por las personas que estaban en la mina, picando el mineral de hierro, todo el proceso industrial de valor añadido que ha ido trasladando hasta que llega esa pieza delante del trabajador, y el trabajador percibe su obligación moral y ese respeto que tiene que tener a todos los trabajadores que vinieron antes, pero también a todos los trabajadores que van después, que van a seguir aportando valor hasta llegar al cliente final. Esa visión ética del trabajo es poco menos que imposible de aplicar en Occidente, las cosas como son, pero es uno de los detalles diferenciales de los japoneses. En cierto modo, todas las ideas revolucionarias de Deming en cuanto a control estadístico casaron en Japón gracias a ese monozukuri. Ese monozukuri lo que implica es que cada uno de los colaboradores de la línea de producción se ven a sí mismos como takumis, como pequeños artesanos. Takumi quiere decir artesano que participan en la construcción de un producto. Si a esto le sumamos el hecho de esa sensación de respeto mutuo entre operarios y managers de la compañía, tenemos un combo perfecto. Y es que tenéis que pensar, sobre todo si leéis, por ejemplo, a Akio Morita, es el de Honda. Si leéis, por ejemplo, la biografía de Akio Morita, el fundador de Sony, veréis cosas totalmente increíbles desde el punto de vista occidental. Habla Akio Morita de que la obligación del empresario y del manager es proporcionar trabajo a los empleados. ¿Cómo se come esto? Normalmente cuando vemos las empresas aquí, vemos a los empleados de la línea productiva como el resultado directo de una necesidad de la fábrica para producir bienes, para producir coches o motos o lo que sea.
Akio Morita le daba una vuelta y decía que la obligación de los managers era conseguir proyectos y nuevos productos con los que dar trabajo a los empleados con los que se había comprometido la empresa a tener una relación a largo plazo. Esa idea del empleado de por vida de una compañía industrial. Digamos que no se trataba de crear productos para el mercado, sino buscar qué productos poder crear para el mercado para dar empleo a los empleados con los que ya te has comprometido. Hoy en día esto genera un problema y esto nos lleva al capítulo final de este vídeo. ¿Es viable la visión japonesa de hacer las cosas, la manera de hacer japonesa de hacer las cosas para el futuro inmediato? ¿O están las empresas japonesas destinadas al fracaso justo por todos estos principios morales que llevan al trabajo? Esa visión de obligación para con el empleado implica que no tienes flexibilidad a la hora de cambiar la carga productiva de tu fábrica. En un mercado global donde rápidamente cambian las tendencias, ser flexible implica poder cerrar fábricas, volver a abrir otras, quitar empleados y poner empleados. Y eso no se lleva nada bien con esa idea de la obligación del manager y de la empresa con el empleado de mantenerle trabajando ahí. Tampoco se llevan bien las visiones de mejora continua, de proceso pausado, de visión de cada tornillo y cada pieza con las prisas que tenemos hoy en día en la industria por pasar del producto diseñado al producto comercializado pasado mañana. Esas prisas rápidas nos da peores productos, pero realmente si valoramos a las empresas por la capacidad de poner producto rápido en el mercado, ese punto a favor de los japoneses se va diluyendo. El hecho de que los japoneses quieran implementar esa idea de que la calidad no se inspecciona, sino que se diseña en el propio proceso hace que sean lentos a las respuestas de mercados cambiantes. Cierto es que tenéis el ejemplo de Toyota, que lanzó el primer híbrido del mundo con el Prius, un proyecto industrial, innovador, rompedor para con lo que había en aquel momento en el mercado, pero cuando hemos ido viendo otras evoluciones rápidas del mercado, hemos visto que otros fabricantes de coches eran más flexibles a la hora de crear cosas nuevas, mientras los japoneses siempre han tomado esa actitud más pausada y más lenta, más previsora. Si por ejemplo hablamos de Toyota o hablamos de Honda a la hora de abrazar esta idea de la conversión del vehículo eléctrico, vemos compañías, tanto en Toyota como en Honda, que se lo toman con mucho cuidado para poder hacer productos que tengan calidad intrínseca, fiabilidad desarrollada. Y esto se justapone a la visión asiática de los chinos de fabricar mucho y muy rápido para poner rápidamente en el mercado cualquier cosa que cambie. El resultado directo desde el punto de vista del consumidor es que puedes ver productos chinos muy distintos, muy rápido llegando al mercado, con algunas compañías quebrando pasado mañana y con la calidad cogida con alfileres. En cambio, el producto japonés es un producto que va como 2 pasos por detrás a nivel de innovación técnica aplicada, pero es un producto más fiable. A medida que la industria automovilística ha requerido más y más y más capitales para mantener el pulso del desarrollo tecnológico que necesita, esto complica las cosas, porque cuanto más dinero necesitas y más dinero apalancas en un proyecto industrial, resulta crítico tener más tiempo de desarrollo necesario para poder poner el producto en el mercado. Y ahí es donde totalmente se rompen las cosas en lo que vemos en Occidente ahora mismo, lo que están pidiendo los accionistas de las empresas y lo que sigue haciendo Japón. Si miráis lo que piden los accionistas, esa visión que se tiene hoy en día de las industrias, estamos viendo esa tendencia por parte de los inversores de buscar siempre la máxima eficiencia, la máxima rapidez del desarrollo de producto a la puesta en el mercado. Y a mí se me erizan los pelos de los brazos cuando leo ciertas notas de prensa donde unas empresas se vanaglorian de tener tiempos de puesta en el mercado cortísimos, 18 meses, 20 meses. Me acuerdo que esto sucedió en su día con la Fiat cuando sacó el estilo. Este producto lo hemos desarrollado, no me acuerdo si eran 24 meses. Hemos hecho el coche súper rápido, 24, 28, me da igual. Eso, desde el punto de vista del cliente, no debe de ser nunca un valor añadido al producto. Ponerlo rápido en el mercado es una buena noticia para el inversor, que apalancó el dinero y rápidamente ve facturación. Pero desde el punto de vista del cliente, el hecho de que el producto tenga un desarrollo más corto solo implica que se pone en el mercado antes de que esté completamente finalizado. Y eso lo vemos día a día en casi cada coche que probamos, que sigue esta estratagema de ir muy rápido al mercado. Me habéis escuchado a mí decir que los productos A, B o C requerían más puesta a punto, que no están totalmente terminados, que tienen fallos. Y la gente me ve como muy crítico con esos productos, pero es la realidad. Son productos que llegan al mercado antes de estar completamente terminados. Algo que le viene bien al inversor, al que está poniendo el dinero detrás, pero que le va mal al cliente final. Y aquí se trata de defender al cliente final, que yo hablo para vosotros, no para los inversores. Hablo para quien se va a comprar un coche o quiere saber más de esta industria. Frente a eso, el japonés sigue a lo suyo, yendo despacio, mejorando el proceso, diseñando y desarrollando
con esa cultura de mantener a sus empleados. La pregunta aquí es si realmente ese proceso lento con mejor producto final va a conseguir tener éxito a medio y largo plazo y va a permitir a los fabricantes japoneses prosperar y mantenerse vivos con el férreo control del Ministerio de Industria y Comercio, que sigue ahí manipulando por detrás las cosas a través de lo que conocemos como el funcionario de carrera. Una persona, un grupo de personas que están ahí detrás de la industria japonesa, que no pertenecen a un grupo o partido político concreto y que están constantemente buscando cómo controlar los movimientos industriales de Japón para que se sigan produciendo productos que se puedan exportar. Justo a través de esos movimientos del ministerio hemos visto en los últimos años cómo Toyota tomaba control de Subaru, Toyota tomaba control de Mazda, o cómo Honda era invitada a comprar Nissan, cosa que al final no ha ocurrido por el momento. Todos esos movimientos de recentralizar esfuerzos vienen de esa necesidad de que con más necesidades de capital para invertir en nuevos proyectos tienes menos industrias posibles, menos players, menos jugadores disponibles para tratar de hacer esas inversiones y abrazar el mercado global. Ahí el Estado japonés, a través de esos funcionarios de carrera, sigue intentando manejar la situación para poder mantener ese pulso de poder de exportación. Lo curioso de todo esto es que Japón se planteó antes de la Segunda Guerra Mundial conquistar el mundo por las armas, ganar su huella industrial global a través de la fuerza, no lo consiguió y ahora lo ha conseguido, si os fijáis con el paso de los años, a través de la propia industria, de la mejora continua, de esa ética del trabajo que ha tenido. Para todos los que me comparáis, porque lo veo muchas veces en los comentarios, los chinos son como los japoneses y como los coreanos, entraron aquí con producto barato y luego fueron mejorando y convirtiéndose en otra cosa, pero es que no es así. Cualquiera que haya entendido lo que os he contado en este vídeo habrá entendido que el proceso japonés consiste en la mejora continua fina de un producto y de un proceso hasta un resultado final, y los chinos no juegan a eso, los chinos juegan al rapidísimo proceso de inversión y sacar el producto al mercado y luego ya lo iré mejorando. No hay dos éticas empresariales más distintas posibles, son productos completamente distintos y seguramente tengan resultados distintos. A corto plazo van a tener los chinos mucho más potencial de colocar productos al mercado, por eso veis 27.000 marcas con 14.532 modelos cada una de ellas lanzándose constantemente al mercado, y mientras los japoneses sigan pico pala, poco a poco, haciendo las cosas de una manera completamente distinta. A los japoneses les funcionó todo esto en los años 70 y 80 y les permitió desarrollarse y prosperar hasta que Toyota se ha convertido en el mayor fabricante de coches del mundo, y esa idea del factura rápido está por ver todavía si funciona. El tiempo lo dirá. Podéis dejar abajo en los comentarios vuestra apuesta personal sobre si Japón con esa metodología tiene futuro en el entorno actual empresarial o si sencillamente es presa del pasado y esa idea de la ética laboral, la mejora continua, el trabajo de por vida dentro de una empresa es sencillamente caduca, como piensan muchos japoneses, y requieren un gran cambio de filosofía para poder mantenerse activo. Yo estaré ahí leyéndolo para ver si os puedo ofrecer alguna respuesta o contravisión. Sea como fuere, si os ha quedado interés por este tema, tenéis todas las referencias bibliográficas abajo marcadas para ir leyéndolas, un montón de libros que también os voy a dejar por ahí, de la historia de Toyota, de la de Honda, de la historia de Japón, y nada más. Espero que os haya gustado este tochete que os he hecho de historia, y nos vemos pronto con otro vídeo, esta vez sí, de un coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo, y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas?